Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo devocional. Hoy es agosto 26 del 2025 y el título de hoy es Dios te bendice. Ve al estanque y recibe tu milagro. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por todo lo bueno que tú haces con cada uno de nosotros, mi Dios. Enséñanos, Padre Santo, a buscar ese estanque, Señor, a recibir esos milagros que se han encontrado estancados muchas veces, porque no deliberadamente no buscamos más de ti, porque no vamos a ese encuentro, porque no nos movemos, no nos ponemos en acción por recibir ese milagro. Enséñanos, instrúyenos, Señor, en esta noche. Te lo pedimos a ti en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los milagros no nacen en la pereza, no caen en el ocio. Los milagros caen donde hay obediencia, fe y movimiento. Un milagro no es simplemente un deseo cumplido. Un milagro es cuando lo imposible para el hombre se vuelve posible por la intervención de Dios. ¿Cuál es ese milagro por el que estás orando hoy? Es tal vez por tus hijos, por una enfermedad, por provisión, por un trabajo, por la restauración de tu hogar, de tu matrimonio, ese diagnóstico terminal. ¿Cuáles son esas oraciones por las que clamas y derramas lágrimas en la noche? Esas oraciones que están llegando al cielo, que parecen imposibles, pero Dios está obrando para soltar milagros donde todo parece imposible. ¿Tú crees en los milagros? Porque el primer paso para ver milagros es creer que existen, es tener fe. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardón de los que lo buscan. Y Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad bloquea los milagros. No es que Dios no pueda, lo que pasa es que en un corazón cerrado no hay cómo recibir milagros. Y te preguntarás, ¿y cómo se tiene fe? Bueno, pues Romanos 16:17 nos dice, así que la fe es por oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe tiene combustible y hoy está encendido algo en mí que se estaba apagando. Y miremos lo que nos dice Dios en Santiago 1, del 6 al 7. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda no recibe. Y Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera se mueve, no se estanca. Y en Salmo 77:14 nos dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Lucas 1:37 también nos dice, porque nada es imposible para Dios. El primer paso es creer que Él lo puede, creer que para Él nada es imposible. ¿Qué milagro necesitas hoy? Vamos a ver en la Biblia, en Juan 9, la historia que Jesús relata. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, Él es el que parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces les dijeron,
¿dónde está él? Él dijo, no sé. Todo empezó con una orden, ve al estanque. Esa fue la instrucción de fe para un milagro. La ceguera de este hombre presenta la condición del ser humano, sus ataduras, que no se puede ver más allá de su enfermedad, de su ceguera. Cuando lo ve Jesús, no lo ve con lástima, lo mira con propósito, y a pesar de que los discípulos querían buscar culpables viendo quién pecó, pero Jesús no juzgó. Él sabía el propósito para que él estaba ahí. Dios no actúa como nosotros actuaríamos. Jesús puso saliva con tierra y lo puso en sus ojos, y así lo sanó. La manera de Dios no es la tuya, su manera no es tu manera, pero el ciego creyó, y eso fue lo que hizo la diferencia. Algunos milagros no empiezan como tú quieras, pero terminan gloriosos. Después de ponerle el barro en sus ojos, le dice, ve al estanque, porque Jesús quería ver su obediencia. Esa era la llave del milagro. Si estás en desobediencia, no puedes ver el milagro. El milagro no estaba en el barro ni en el agua, estaba en la fe y en la obediencia, en la obra. El estanque era sinónimo de destino, dirección y propósito. Cuando Dios te dice, anda al estanque, te está diciendo, muévete hacia lo que yo te envío, porque ahí se abrirá tu fe. Si quieres ver a dónde te envía Dios, conéctate con su palabra, con oración. Tus ojos serán abiertos y podrás ver tu milagro. ¿Y qué hizo el ciego? Llegó al estanque. No sabemos cómo, pero llegó y se lavó sus ojos. Su fe le llevó a mirar por primera vez. La instrucción hizo la diferencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto el barro en nuestros ojos y nos ha dicho, muévete, y nosotros no lo hacemos? Si Dios nos dice, anda al estanque, vayamos con los ojos cerrados, porque ahí nuestros ojos serán abiertos por obediencia. Juan 9:7 nos dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y se regresó viendo. El poder estaba en Jesús, pero la activación estaba en la obediencia del hombre. Segunda de Reyes 5:10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. La misma instrucción para Naamán. No se curó por Eliseo, fue limpio cuando se metió en el Jordán. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no vio la salvación mientras preparaba el arca, vino cuando siguió la instrucción. Hebreos 11:8 nos dice, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La bendición no vino en Ur de los caldeos, vino cuando Abraham se levantó y caminó. La fe no es pasiva, es acción que abre el escenario para la gloria de Dios, para el milagro que Dios te quiere dar. Tu milagro no se activa en la queja ni en la comodidad. Tu milagro no va a pasar mientras pasas tu tiempo en cosas que no glorifican a Dios, que deleitan tu carne, tus ojos. Tu milagro se activa cuando das pasos de fe, cuando escuchas instrucciones, porque recuerda que no fue el barro ni el agua, sino fue la fe expresada en obediencia. Si Dios te llama a moverte, aunque no comprendas todo, camina, porque el movimiento está el milagro. Siloé representa proceso. El ciego tuvo que caminar con lodo en sus ojos, tal vez con comentarios malintencionados como este loco caminando con barro en la cara, tal vez tropezando en el camino, soportando burlas de la gente, pero él siguió hasta llegar al estanque. El milagro no se dio al inicio del camino, sino al final del proceso. Deuteronomios 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si al pueblo de Israel lo afligió para probarlo,
Lo mismo puede hacer con nosotros, porque el desierto es incómodo, pero es necesario para la aflicción. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa como el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Con Dios el proceso puede ser incómodo, pero revela lo genuino. Tu prueba es proceso, pero tu fe, tu obediencia se acerca más al milagro. Ahora pensemos, ¿por qué a Israel se le demoró su proceso de llegar a la tierra prometida? Por desobediencia. ¿Acaso es eso lo que te está pasando a ti ahorita mismo? ¿Que por eso tu milagro no se ha dado? Recordemos Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Recuerda que el valle no es el final, es el camino a la meta que Dios ya propuso para ti. A veces Dios nos permite pasar por procesos duros, lágrimas, humillaciones, escasez, enfermedad, pero ese camino no es tu castigo, es la ruta para la transformación. Y tu milagro, no te confundas que el barro en tus ojos no es tu final, es la señal que el milagro está en el proceso. Y aunque la gente no lo entienda, si tú sigues caminando a tu Siloé, vas a regresar viendo. Siloé también representa revelación. Ese hombre había sido ciego toda su vida, no sabía qué era la luz ni los colores, pero Siloé ocurrió lo que jamás imaginó. Abrió sus ojos por primera vez. Ese fue el día en que lo imposible se volvió posible, un día en que el mundo de tinieblas se convirtió en un mundo de luz. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Cuando Jesús llega, la oscuridad retrocede. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú obedeces al envío de Dios, puedes ver lo que nunca antes habías visto, una vida nueva, una perspectiva nueva, una visión renovada. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los he llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios no solo abre los ojos físicos, abre los ojos espirituales para que tú veas tu propósito. El ciego representa a todos los que hemos sido cegados espiritualmente, pero Siloé representa el lugar de encuentro con la luz. Cuando obedeces al envío de Dios, Él abre tu entendimiento, cambia tu perspectiva y te hace ver lo que nunca antes habías visto. Donde antes solo había dolor, ahora ves propósito. Donde antes solo veías derrota, ahora ves victoria. Donde antes veías solo muerte, ahora ves vida. Ese mismo Dios que abrió los ojos en Siloé quiere abrir tus ojos hoy. Así como el agua del estanque fue el medio para abrir los ojos, Cristo es el medio para abrir nuestros ojos espirituales. El mayor milagro no es solo ver físicamente, sino recibir la luz de Jesús en tu espíritu. Siloé representa destino. El estanque no era el lugar cualquiera, era un lugar marcado, preparado y profético. El ciego no podía recibir la vista en cualquier parte, tenía que ser en Siloé. El milagro no ocurrió en el camino, no ocurrió en la casa ni en la calle, ocurrió en el lugar que Jesús había asignado. Dios obra a tiempo, lugares y direcciones específicas. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El lugar donde nació Jesús fue profético. Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No fue coincidencia que el pez esté ahí, fue preparación divina. Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los discípulos no podían recibir el Espíritu Santo en cualquier lugar, tenían que esperar en Jerusalén, porque ese era el lugar marcado. Tu Siloé puede ser la obediencia a una palabra que Dios te ha dado. Tu Siloé puede ser ese paso de fe que has estado postergando. Tu Siloé puede ser dejar la queja y empezar a obedecer. Puede ser dejar la comodidad y empezar a avanzar. Mientras tú camines a tu Siloé, seguirás ciego.
El estanque no era un lujo, era el destino que el cielo había decidido para manifestar su milagro. Dios nos dice hoy, tu milagro no está en quedarte en ese mismo lugar, tu milagro está en moverte donde yo ya te envié. Que tengan una buena noche y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes.